El día de hoy estamos hablando acerca del amor de Dios. Y así damos puntapié inicial a este cuarto día de hablar acerca de que Dios es el centro. El amor de Dios es el centro. El motor, el combustible por el cual actuamos, la forma en la que funcionamos, es en base al amor de Dios. ¿Y por qué es tan importante este tema? Porque la esencia de Dios, lo que Dios es amor. Y no podemos salirnos de ahí. No podemos querer nosotros transformarlo, por así decir, y decir que juicio también viene con violencia y con ira, siendo que la fuente es amor. Y más tarde vamos a ver un poquito más acerca de esto. Pero el amor es 100% de parte de Dios. ¿Y qué amor? El amor ágape. El tipo de amor de Dios, no el amor que nosotros entendemos como de pareja, ¿no es cierto? Estábamos hablando acerca de eso ayer. No el amor de hermanos, que no que sean malos amores, sino que el amor de Dios tiene un estándar completamente y mucho más alto. Es mucho más alto. Es que el amor de Dios va mucho más allá de lo que nosotros entendemos como amor. Y vaya el perdón, que es prácticamente una responsabilidad de nosotros como creyentes, va ligado 100% al amor. Como una necesidad del creyente es el perdonar. Nosotros debemos, es una responsabilidad nuestra el perdonar y actuar acorde a lo que creemos. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces queremos poner límites o de alguna u otra forma queremos justificar nuestra falta de perdonar a alguien más porque no queremos, porque no hemos soltado la ofensa, porque eso que me hicieron no puede quedar sin paga. Dios es justo y la venganza es de Él. Así que al que usted ofenda, a usted lo ofenda, usted va y le dice, la venganza es de Jehová, de los ejércitos. Sí, pero no se trata de eso, no se trata de eso. Porque no buscamos venganza, no buscamos violencia, al contrario. Recordemos que el pueblo judío esperaba que llegase Jesús con caballos, espadas, carrozas, fuego, porque también tenían su recuento histórico del Éxodo, su tradición oral de las enseñanzas, la cual era constante y desde niños ellos estudiaban las escrituras. También es cierto, todo lo de Moisés, todo lo que ellos dejaron, Moisés dejó escrito, quedó ahí y ellos lo tomaban como algo sagrado, que estudiaban desde pequeños, junto con el aprendizaje de la lectura y la escritura, ellos aprendían la palabra de Dios. Entonces, para ellos el Éxodo era algo muy presente. Y recordemos que en el Éxodo fueron sacados con una columna de fuego protegidos de los carros del faraón. Fueron las 10 plagas. Fueron también así la apertura del mar para que ellos cruzasen. Entonces, dentro de su enseñanza desde pequeños está el Dios grandilocuente que viene a hacer algo fantástico para rescatarles. Y ellos estaban muy oprimidos por el pueblo romano, por el imperio romano. ¿Qué es lo que pasa? Ellos estaban esperando que llegase a destruir completamente al imperio romano, Señor, como con fuego, carros y ángeles, espada y sangre, y los rescatase. Y cuando llegó Jesús, el carpintero, no le gustó nada. Entonces, cuando llegó Jesús y les dijo, no, al César lo del César, a Dios lo de Dios, y dijeron, ¿cómo Jesús? ¿Cómo el Mesías me va a decir a mí que debo pagar los impuestos que me están oprimiendo? Entonces entendemos que había una pelea fuerte entre los que le recibían y los que no le recibían. Y esto era constante, esto era siempre, esto siempre se mantuvo de la vida de Cristo, que mucha gente esperaba algo completamente distinto y cuando le conoció a él, dijo, ¿cómo va a ser él el Mesías? ¿Cómo va a ser este? Y Jesús llegó con enseñanzas tales como, perdona, como, ni siquiera te enojes con tu hermano. Les dijo cosas como, no es que no solamente no pecarás, es no pensarás en hacerlo. Y les habló del cambio de corazón, y esto los ofendió más aún. Les puso un estándar nuevo, más alto, la ley del Hijo, la ley del Espíritu, la cual es completamente más alta que cualquier otra ley que tú quieras poder imponerle a la palabra. Y bueno, aquí voy con esto.
Dentro de todo esto está el perdonar, incluso al que te hizo lo peor, al que odias, al que no quieres volver a ver nunca más en tu vida, a ese, perdónalo. Y tú dices, ¿cómo voy a perdonarlo? Bueno, ¿qué más podemos hacer? Si es lo que fuimos más comandados a hacer. Muchas veces a nosotros nos cuesta un poco entender lo que es una orden, porque a nosotros no nos gusta. A mí no me gusta eso. A mí no, ¿no es cierto? No es lo mismo que me nazca a que me manden. Si me mandan a hacerlo, ya no quiero hacerlo. Una otra cosa es que me nazca. Bueno, para lidiar con la carne en cuanto al no quiero hacerlo, someto la carne al espíritu y digo, ahora me nace, porque he nacido de nuevo y mi interior fue transformado. Entonces estamos hablando acerca del perdón, del amor, la importancia de este. Y estamos ayer hablando acerca de que hoy día venía un testimonio emocionante. Quiero que usted me comente ahí en los comentarios. Me comente en los comentarios. Uy, ya también estoy fino. ¿Ah? Estoy hablando muy fino. ¿Qué es la versión larga o la versión corta? No sé si usted, pero quiero saber si quiere la versión larga o la versión corta de este testimonio precioso de nuestra hermana que ella se llama Corrie ten Boom. Dirá ahí ese nombre. Tampoco sé, pero es Corrie ten Boom. Es una sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial con un poderoso testimonio acerca del perdón. Corrie y su familia eran de orígenes neerlandés, no eran judíos, pero tomaron coraje y valentía al esconder en su casa a algunos judíos que se escondían de los nazis que buscaban matarlos. Los guardias de Hitler se enteraron de la ayuda que prestaban a los judíos, por lo que la familia ten Boom fue llevada a los campos de concentración. Este es el caso, este es el ambiente en el que ella estaba, en el campo de concentración, donde la mujer de ella, la hermana de ella, fue asesinada, torturada. Vamos a la versión larga entonces. Era en 1947, ¿no es cierto? Y ahí estaba esto, y le tocó ir de vuelta. Imagínense, esta es una mujer que después de haber sido liberada de el campo de concentración fue a predicarle de vuelta a los alemanes acerca del perdón. Fue liberada de los campos de concentración. Fue liberada de la tortura, de la persecución. ¿Y qué hizo ella? Volvió a esas personas a decirles, hay perdón en Dios. Hay perdón en Cristo. Y vamos a empezar a leer. Dice, es la verdad que ellos más necesitaban escuchar. Era una tierra que estaba bombardeada y triste. Así que les di mi imagen mental favorita. Quizás porque el océano nunca está lejos de la mente de ella. Dice, me gusta pensar que así de lejos están lanzados nuestros pecados y olvidados. Dice, cuando confesamos nuestros pecados, Dios los lanza al océano más profundo para siempre. ¿Qué se refiere a eso? Así es el perdón de Dios. Recordamos que el amor ágape dice, no lleva registro de las ofensas que le hacen. No lleva registro de la ofensa. No lo lleva. Es lanzado el mal y olvidado. Y me gustó mucho un ejemplo también que escuché, que decía, y se pone un letrero arriba. Se arroja al fondo del mar y arriba en el mar se pone un letrero que dice, prohibida la pesca. Yo escuché eso y dije, qué buen ejemplo. Pero ¿cuántos de nosotros nos encanta pescar en el mar de las cosas olvidadas para buscar algo de qué afirmarnos? Cuando habló acerca de esto, del perdón y del olvido del perdón, las caras me miraban de vuelta, como queriendo no creer. Nunca nadie me hizo preguntas después de una enseñanza, que esto fue en 1947. La gente se ponía de pie en silencio. En silencio recogían sus cosas y en silencio se iban. Y eso fue cuando lo vi. Estaba caminando, estaba haciendo su camino hacia adelante en el púlpito y estaba terminando de enseñar adelante en el púlpito y lo vio a él, que empezó, la gente por lo general se ponía las cosas y se iba calladita
de vuelta a casa, pero ahí estaba él, que empezó a caminar hacia adelante, hacia el púlpito. En un momento vio un abrigo grueso y un sombrero café. Al siguiente segundo vio ese uniforme azul con ese sombrero que tenían con la visera adelante, con la calavera y los brazos y las cruces cruzadas. Y ese pensamiento vino rápidamente de vuelta a ella. La gran habitación, con esas luces fuertes y duras, con esa pila patética de ropa y de zapatos en el centro del piso, esa caminata desnuda de la vergüenza por la que tuve que caminar frente a este hombre. Podía ver a mi hermana caer delante de mí, con que se le veían las costillas, que tenía heridas en la piel. Betsy, qué delgada que estabas. Betsy y yo habíamos sido arrestadas por haber protegido a judíos en nuestra casa durante la ocupación nazi de Holanda. Este hombre había sido un guardia en Ravensbrück, el campo de concentración donde fuimos enviados. Y ahora estaba frente a mí y con la mano afuera. O sea, vino, se puso frente a ella y sacó la mano y le dio la mano. Le dijo, qué buen mensaje, Fräulein. Qué bueno es saber que, como tú dices, todos nuestros pecados están en el fondo del mar. Y yo, que había enseñado acerca de esto con tanta emoción acerca del perdón, me afirmé de mi pequeña libreta en vez de darle la mano. Él no se acuerda de mí, por supuesto. ¿Cómo se podría él acordar de un prisionero más en medio de todas esas miles de mujeres? Pero yo le recuerdo a él. Recuerdo esas cosas que colgaban de ese cinturón. Es la primera vez desde que había sido libre que había estado cara a cara con alguno de mis captores. Y mi sangre se congelaba. Y él dijo, mencionaste Ravensbrück en tu enseñanza. Yo era un guardia ahí. Imagínense, se acercó de vuelta el hombre a decirle, yo era un guardia en esa prisión, en ese campo de concentración, yo era un guardia ahí. Y no se acordaba que ella era una prisionera ahí. Pero desde ese tiempo me convertí en un cristiano y sé que Dios me ha perdonado por las cosas crueles que hice ahí. Pero me gustaría escucharlo de tu boca también. Y le dio la mano otra vez y le dijo, ¿me perdonas? Esto no es, escúcheme. Yo puedo creer que gracias a Dios nosotros no vamos a pasar por eso en toda la vida. Y esto no es un pololeo que terminó mal. Esto no es un matrimonio que terminó mal. Esto es un guardia de un campo de concentración nazi que se convirtió a Cristo después de todo de que se acabó la guerra y que se encontró con una predicadora que había sido prisionera de ese campo de concentración nazi, probablemente torturada por ese hombre, que su hermana murió en ese campo de concentración. Y ese hombre ahora le dijo, quiero tu perdón, ¿me perdonas? Y ella acababa de enseñar acerca del perdón. Eso es duro, eso es fuerte, eso puede romper a cualquiera. Y me paré ahí. Me paré ahí. Y los pecados de quién han sido olvidados. Y no podía perdonarlo. Mi hermana había muerto en ese lugar. ¿Podía él borrar la lenta y terrible muerte simplemente por pedirme perdón? No fueron muchos segundos por los que pasé ahí, con la mano estirada, pero para mí fueron como horas. Y luchaba con lo más difícil que he tenido que hacer en toda mi vida. Porque tenía que hacerlo. Yo lo sabía. El mensaje de Dios el mensaje de que Dios perdona tiene una condición. Que nosotros perdonemos a los que nos han faltado a nosotros.
Dice, dice que debemos perdonar a los que nos han hecho algo, así como el Padre nos perdona a nosotros. O sea, la acción correspondiente a lo que creemos es perdonar, porque así como nosotros fuimos perdonados, debemos perdonar. Pero mire lo que está pasando acá, o sea, no es simplemente el perdón de un insulto o de un malentendido. Es horrible. Los que han sido capaces de perdonar a sus enemigos también fueron capaces de ir y reconstruir sus vidas, sin importar las cicatrices físicas. Los que abrazaron esa amargura se quedaron inválidos. Así de simple era y horrible. Y ahí me paré, en el frío, con mi corazón apretado. Pero el perdón no es una emoción, y yo lo sabía. El perdón es un acto de voluntad. Y la voluntad de funcionar acorde y la voluntad de funcionar acorde a la palabra. Jesús, ayúdame, oré en silencio. Puedo levantar mi mano, puedo hacerlo. Le dijo, y le dijo al Señor, voy a levantar mi mano para darle la mano a este hombre que me está pidiendo perdón, y Padre, tú suple el perdón. Y así, casi como de madera, mecánicamente, levanté mi mano hacia la mano de este hombre que estaba estirada hacia mí. Y mientras lo hice, una cosa increíble tomó lugar. La corriente, electricidad, comenzó en mi hombro, bajó por mi brazo y se metió en nuestras manos juntas. Y ese calor de sanidad parecía inundar todo mi ser, trayendo lágrimas a mis ojos. Y lloraba diciendo, te perdono, hermano, con todo mi corazón. Por un largo momento nos quedamos con las manos dadas. Y ese guardia, y el ex guardia de la prisión nazi, y la ex prisionera de esa prisión, estaban ahí, en ese momento, dándose la mano, dejando fluir el amor de Dios, completamente olvidando todo el pasado. Nunca había conocido el amor de Dios tan intensamente como lo conocí ahí. Y lo demás, voy a dejarlo ahí, porque es largo el testimonio. Pero veamos el nivel de perdón del que estamos hablando. Una mujer que fue capturada por los nazis, que vio morir a su hermano una muerte lenta y dolorosa, tortuosa en ese campo de concentración. Por ese guardia que estaba ahí delante de la iglesia diciéndole, gran mensaje has dado. Oí que mencionaste el lugar donde yo fui guardia. ¿Me perdonas? Y esta mujer, que tuvo todas las imágenes y pensamientos que vinieron a decirle, mira lo que te hizo, mira cómo te trató, recuerda a tu hermana, que con sus costillas al aire, tanto delgado que estaba por la falta de alimentación, con su piel rota, tanta tortura y golpe. Esa mujer, con todo ese dolor, dijo, no me importa. Tomó todo ese sentimiento, lo echó a la basura y dijo, yo voy a perdonar porque es un acto de la voluntad y yo estoy de acuerdo con la palabra de Dios y voy a hacer lo que Él dice que debo hacer. Y si yo creo lo que Dios dice, entonces debo hacerlo. Como Santiago. En Santiago vemos que la fe sin obras es muerta. Por ejemplo, para salvación, confiesas al Señor como Salvador, una vez que has creído. Es la acción que va de la mano con la fe. Así también, entonces, el perdón es algo que ocurre una vez que acá adentro creíste la palabra y que debes perdonar. Y esta mujer le dio la mano a ese hombre y lo perdonó de todo corazón. No puede haber sido fácil. No puede haber sido fácil. Es imposible que algo así sea fácil. Pero es
es lo que somos nosotros. El amor de Dios va completamente por sobre a lo que nosotros podemos entender. Es que ¿cómo? Si mira lo que me hizo. Jesús perdonó a los que le estaban apuñalando el costado. Jesús perdonó al más cruel de este mundo. Fue perdonado todo aquel que crea en él. El perdón fue suplido por gracia, sin merecerlo. Y muchas veces lo que pasa es que nosotros entendemos el sin merecerlo como que no éramos tan malos. No lo merecíamos. De ninguna manera. Y no había nada que pudiésemos hacer para merecerlo. Y ahí fue donde el precioso Jesús lo suplió. Vino y se entregó. Pagó con su vida. Humillación de cruz. Latigazos. Humillación, insultos. Se rieron del rey con una corona de espinas. Ese Jesús suplió el perdón. Fue el Cordero perfecto y pagó el precio por nosotros. Incluso por ese guardia de prisión nazi. Incluso por el que te mintió ayer. Incluso por el que se te cruza en la calle y que tú piensas que no tiene perdón de Dios por cómo conduce. De lo más simple a lo más oscuro que puede haber, el perdón de Dios está por sobre todo eso. Porque el amor de Dios es eterno, es su esencia, es sobrenatural. Es que no lo siento, esto es sobrenatural y es una decisión. Nadie te obligó a creer en Dios. Tú decidiste abiertamente decir, Padre, yo creo en ti. Así también el perdón no es una obligación, pero sí es una acción correspondiente a nuestra fe. Tú decides creer y aceptar la capacidad de perdonar. Porque no proviene de ti. Y ahí es que de nuevo, ¿se acuerdan que hace poquito hablábamos de dónde sacas tus fuerzas? ¿De dónde sacas tus fuerzas? Cuéntame. ¿De la herida o del amor de Dios? Y si viene del amor de Dios, viene de la mano con el perdón. Porque si no perdonas, te sigues desangrando por la herida. Y no es bueno para ti. No es bueno para ti y no es bueno para la persona a la que perdonas. La persona a la que perdonas no debe merecerlo. No es algo que se merece. No es un prerequisito que la persona a la que estás perdonando incluso sepa que tú lo vas a perdonar. No tiene idea, no tiene por qué saber. Esperemos que al menos se arrepienta y cambie. Pero eso no es condicionante a lo que nosotros entregamos de gracia. Cuando naciste de nuevo, ¿qué hiciste tú para merecer el perdón? Nada. Nada podías hacer. Dios quiso perdonarte. Fue un acto de gracia. A Dios le nació el perdonar a la humanidad a través de Jesucristo y entregó el perdón y entregó el método por el cual recibir ese perdón. Y lo dijo, aquí está. Eres perdonado. Si crees en Jesús, eres perdonado. ¿Cuántas personas han dicho que no a lo largo de la historia? Y Dios no los odia. Alguien por ahí dice que hay una canción que dice, tal y como somos, nos amó. Y hay gente que dice, ay, no nos ama tal y como somos, nunca nos amó así, nos ama como nacido de nuevo. No, el amor de Dios cubrió todo. Y no busquemos sacarle la vuelta. Ay, pero si que hace esto, ay, pero si que hace esto otro. Eres tú poniendo límites al amor de Dios. El amor de Dios no tiene límites. Pero es justo, pero no tiene límites. Por algo estableció también el medio por el cual volver a Él, que es Jesucristo, el camino. Gloria a Dios. Qué tremendo es nuestro Salvador. Qué tremendo es nuestro Padre. Qué tremendo es la capacidad de dar por sobre y mucho más de lo que nosotros esperábamos que se pudiese. Nuestro Señor va más allá de cualquier límite natural
que nosotros podamos tener. Y a veces perdonar duele en el alma soltar eso, porque estaba agarrado, porque la raíz había esparcido grotescamente por nuestro corazón. Pero ¿sabes qué? Es mejor un corazón limpio. Es mejor un corazón limpio. Es mucho mejor poder disfrutar de un corazón lleno del amor de Dios que un corazón que esté cochino, por así decir, con la falta de perdón. Puede ser un guardia nazi, puede ser el que te mintió en algo tan simple como, no, yo no fui. El perdón se da de gracia como de gracia recibimos. Amén. Amén. Quiero que vayamos rápidamente entonces para seguir avanzando con el tema. Permiso, hijo. Me estaba guardando la Biblia el gato. A Gálatas. Vayamos juntos rápidamente a Gálatas 6.1. Ay, pero esta versión no es la que tengo acá en el teléfono. Gálatas 6.1. Y usted dirá, ¿y así va a terminar el tema del perdón? Sí y no. Vamos a seguir avanzando, pero en conjunto. Gálatas 6.1 al 3, vamos a leer, dice: amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto, con ternura y humildad, y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esta manera la ley de Cristo. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, te engañas a ti mismo. No eres tan importante. ¿Quién tiene que escuchar eso? Lo voy a repetir. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. Esto lo escribió Pablo, por si acaso. Y si no, Gálatas 4:16. ¿Acaso me volví tu enemigo por decirte la verdad? El 6 ahora vamos. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver el camino recto con humildad. Y aquí está. Ya, sigamos avanzando. Gálatas 6, 7 al 10. No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Nosotros, ahora, desde el amor, debemos ayudar a nuestros amados hermanos a volver con ternura y humildad. Por eso es que quizá tenemos un problema en Chile con respecto a la forma que se ha predicado muchas veces en muchos lugares. Sin ternura y humildad, llevando a los hermanos a volver. Pero con ternura y humildad. Ay, pero es que ese hermano se equivocó. Déjame contarte algo que hizo Jesús. Pedro lo negó 3 veces. Antes de esto, Jesús habló con él y le dijo: Pedro, Satanás los ha pedido para zarandearlos como trigo, pero yo he pedido por ustedes, para que sean de beneficio al cuerpo cuando vuelvan. Con ternura y amor, le advirtió y le ayudó. Con ternura y amor. Con amor. Yo sé que hay gente que a veces uno piensa que necesita un sácate, un suácate, un pape, un maguachi, no sé. Pongan el nombre que quiera, pero un buen golpe santo. Y sí, a veces pareciera que sí. Pero es con ternura y amor, que es la corrección. La palabra de Dios habla acerca de la corrección. Y de que el que ama, corrige. El que ama, cuida. Y cuando habla del castigo de Dios ahí, por si acaso, entre amados hermanos que nos están escuchando el día de hoy, cuando habla, un tortazo me dicen ahí, uy, estaría bueno, una piña. Con amor, pero con respeto, como dicen. La palabra de Dios, cuando nos habla acerca del castigo y la disciplina de Dios, nunca va a ser con nada de lo que fuiste redimido por Jesucristo. No es enfermedad, no es dolor, no es sufrimiento, no se va a llevar un ser querido tuyo, no te va a matar. Dios no es asesino. El que vino a robar, matar y destruir es uno solo y tiene nombre y apellido.
y es Satanás. Amén. Dios es totalmente opuesto a él. Ahora, Satanás, nosotros nos gusta ponerlo acá arriba, ¿no es cierto? Está Dios y su enemigo, el diablo, que es igual de fuerte, pero malo. No, jamás. No tiene ni la mitad del poder que tiene Dios. No tiene nada. Fue despojado por Jesucristo después de que Jesús murió y resucitó en la cruz. Fue despojado de todo poder. No tiene nada. Amén. Pero Él es el que viene a robar, matar y destruir. Pero, queremos culpar a Dios por cosas que no entendemos. Y decimos que la disciplina de Dios es la enfermedad, es el dolor, es el perder a gente querida. No es así. De hecho, la palabra original en el griego lo que dice ahí es habla de corrección como de un padre o un hijo. Y esa corrección nunca va a ser con violencia. De hecho, la palabra dice que si vas a corregir, no tiene que ser con rabia, no es con enojo, es con amor. A veces a los bebés hay que darle una vara de la disciplina, ¿no es cierto? En el Tambembe. Sí. Cuando son pequeños. Cuando ya pueden razonar, no tiene sentido. Ya razona contigo. Tienes que hablar. Y hay que darse el tiempo. Y no es fácil, pero hay que darse el tiempo. ¿A qué es lo que voy con esto? La palabra aquí dice, no nos cansemos de hacer el bien. Y hacer el bien también es hacer las cosas al acorde a lo que Cristo entregó en la cruz. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La corrección debe ser así, como aquí dice. Dice, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto, con ternura y humildad. Esa es la forma en la que el cristiano corrige. Con la palabra de Dios, con ternura, con humildad, los devolvemos al camino correcto. Amén. No es aceptar abusos ni permitir ser pisoteados. Es distinto. Hay un límite. ¿El amor de Dios tiene un límite? No. Hay un límite físico de lo que tienes que soportar. Amén. Hay cosas que no debemos soportar. Y si la acción de alguien más tiene consecuencias legales, que tenga consecuencias legales. Pero yo te puedo perdonar. Pero lo que hiciste debe ser también quizá denunciado. Y si es así, lo siento. Lo correcto es lo correcto. Amén. Pero muchas veces tenemos miedo de la disciplina de Dios, del castigo de Dios. La palabra nos corrige constantemente y nos enfrenta en todas las áreas en las que podríamos ser enfrentados. En todas. No hay nada que quede fuera de la palabra de Dios. Y eso implica aceptar la corrección que viene de parte de ella. Y si no nos gusta, ¿qué me importa? No se trata de que te guste, se trata de lo correcto. Y si la palabra de Dios lo dice, es lo correcto. Recordemos que hay cosas que son descriptivas y cosas que son prescriptivas. O sea, hay cosas que te las describe la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando habla de la esclavitud en el pasado, es algo que está describiendo. Cuando nos habla, por ejemplo, del perdonar, está prescribiendo. O sea, es como el doctor que te dice, debes hacer esto. Es distinto a que te diga un libro de historia, esto ocurrió. Bueno, por favor, tampoco nos vayamos al extremo de decir, entonces pues vamos a hacer como el Israel antiguo. No. Por favor, no. Es importante, importantísimo, que sepamos enfrentarnos a la palabra de Dios y que ella sea la que gane. Que nos enfrentemos a la palabra de Dios y nos corrija. Eso es bueno, es sano. Nunca va a ir en contra de la guía del Espíritu Santo porque son uno. Recordemos que está la Trinidad, sí, está Dios Padre, el Espíritu Santo y el Hijo, que es Jesús, que es la palabra. Pero son uno finalmente, nunca se contradicen entre sí. Son formas en las que actúa. Pero no lo malentendamos, por favor. Qué importante es que nosotros sepamos de todo corazón, saber que el perdón es un acto de gracia, es una decisión.
y que fuimos mandados a hacerlo. Es prescriptivo. Debemos perdonar a nuestros enemigos. Es más, la palabra nos habla, nos dice, dale de beber a tu enemigo, dale de comer si tiene hambre. No sé si tú podrías hacer eso. No sé si yo podría hacer eso. Yo espero que sí, en el Señor. Pero dale de comer a tu enemigo. Muchas veces no somos capaces de abrirle la puerta a nuestro enemigo, al que nos cae mal. Lo ignoramos, así como para no verlo de reojo y como que no le abrimos la puerta. Lo ignoramos completamente. Dale de comer, dale de beber. Esto es súper importante que sepamos perdonar. Sepamos perdonar. Qué importante es. Ahí me dice mi abuelo pastor si lo hizo. Gloria a Dios. Es lo que debemos hacer. Es lo que debemos hacer. Es que no quiero. Pero ya no se trata más de lo que quieres o lo que no quieres. Es lo que debes. Nosotros, como creyentes, debemos perdonar. Nosotros, como creyentes, como nacidos de nuevo, tenemos una responsabilidad con el mundo. El ministerio de la reconciliación, el que es ir y predicar el evangelio, y también es el perdonar. Así como fuiste perdonado, perdona. La palabra lo dice. Jesús nos enseñó incluso cuando nos enseñó cómo orar. Vemos el Padre Nuestro y muchas veces lo relacionamos con los católicos, porque ellos lo enseñan. Pero esa fue una enseñanza de Jesús. Jesús fue quien enseñó. Y dijo, cuando tú ores, dile, perdóname como yo, no, perdono a otros como yo perdono, como tú me perdonaste a mí. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces tenemos una responsabilidad activa de perdonar. Es algo activo, es un constante en tu vida como creyente el soltar la ofensa. Creo que vayamos rápidamente, nos queda poquito tiempo, rápidamente a Romanos 12:3. Romanos 12:3. Por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más concepto de sí que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Si crees en algo, actúas acorde a eso. ¿Qué quiere decir esto? No quiero que dejes de pensar, es que yo no soy así, es que yo no puedo. Me gusta la versión Nueva Traducción Viviente, leámosla juntos. Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas en evaluarse a ustedes mismos y háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Y ahora vamos a seguir leyendo Gálatas 6 para terminar el día de hoy con Gálatas 6 y quizás vamos a ir a Santiago, pero no creo. Gálatas 6 y vamos a ir acá y vamos a leer esto. Dice, otra vez, ¿se acuerdan que leímos esto? Que nos quedamos en, si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo, no es tan importante. El 6:4 Gálatas dice, presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor, y no tendrás que compararte con nadie, pues cada uno es responsable de su propia conducta. Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer las necesidades de sus maestros. Y después dice, no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Y lamento informarte que la falta de perdón también es cosechable. Ahora, no de parte de Dios, por favor. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su naturaleza pecaminosa cosecharán de esta naturaleza destrucción y muerte. Los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos oportunidad, hagamos el bien a otros, en especial a los de la familia de la fe. Es importante que constantemente nos estemos perdonando, haciendo el bien, sobre todo entre los cristianos. No podemos quedarnos así como, es que más encima entre los hermanos peleados.
Porque se supone que tú sabes y yo sé que debemos perdonar. Así que nos perdonamos y supéralo. Y pareciera ser como que es tan simple. No siempre es simple en el sentido de la decisión de hacerlo. Pero somos mandados a hacerlo. Ahora, no tengas concepto más alto de ti mismo según la medida de fe que te ha sido dada. Y presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie. Somos, hacemos. Según la medida de fe que te ha sido dada, hay obras correspondientes, hay acciones que corresponden a la medida de fe que tienes. Esas acciones correspondientes que van a actuar. Por ejemplo, si has creído en el perdón, una acción correspondiente es perdonar. Quizás incluso regalarle algo a esa persona que perdonaste. Bendecirlo con algo. No te digo dinero, pero un regalo. Desinteresado. Quiero hacer esto porque es una acción correspondiente a lo que yo he creído. Quiero bendecirte porque te perdoné. Te amo, hermano, te perdono. Aquí está, te tengo un regalo el día de hoy. Suena difícil, pero así es la palabra de Dios. Esa acción correspondiente te produce satisfacción de haber hecho bien tu labor. Pero no te compares con nadie. Porque, por ejemplo, escuchamos tremendo testimonio de esta hermana que vivió en esa etapa oscura de la historia de la humanidad. Y nos podríamos querer comparar con ella. Pero no creo que tendría mucho sentido para nosotros, porque no entendemos ni siquiera lo más mínimo de ese contexto. No entendemos ni lo más mínimo de ese contexto. No te compares con lo que hizo otro. No veas al hermano Kenneth Hagin y digas, ay, que yo nunca voy a ser así. No tienes, primero que todo, no tienes idea de lo que viene adelante, acorde al plan de Dios para tu vida. Segundo, el éxito es estar donde Dios quiere que estés. El éxito como creyente nuestro éxito es Cristo y estar donde Dios quiere que estemos sirviéndole a Él. No nos salgamos de ahí, comparándonos con otros. Es que mira cómo Él perdonó y yo no puedo hacer eso por mi familia. No. Tú, en tu contexto, en tu vida, actúa acorde a la palabra de Dios y vas a ver resultados reales y tangibles de esto. Y con esto vamos a avanzar como creyentes, madurando y creciendo en la palabra de Dios. Y si alguno se cree maduro, ayuda a tu hermano con humildad y ternura. Teniendo aún así el que se cree maduro, cuidado de no caer en el mismo pecado que el hermano que está ayudando. Nunca con violencia ni con juicio a la hora de ayudar. Al contrario, con ternura, para que vuelva al Señor, no para que se aleje, ahora aparte de su pecado, también por tu boca.